Declaración Americana de los Derechos del Hombre, aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948. Preámbulo. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse como hermanos los unos con los otros. El cumplimiento del deber de cada uno, es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Los deberes de orden jurídico presuponen otros de orden moral que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Es deber del hombre servir el espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y de máxima categoría. Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular con todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social o histórica del espíritu. Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre. Capítulo primero. Derechos. Artículo 1. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad de la persona. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 2. Derecho de igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, credo, idioma ni otra alguna. Artículo 3. Derecho a la libertad religiosa y de culto. Toda persona tiene derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. Artículo 4. Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Artículo 5. Derecho de protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Artículo 6. Derecho a la constitución y a la protección de la familia. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. Artículo 7. Derecho de protección a la maternidad y a la infancia. Toda mujer en estado de gravidez o en época de la lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. Artículo 8. Derechos de residencia y tránsito. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad. Artículo 9. Derecho de inviolabilidad de domicilio. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio. Artículo 10. Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia. Artículo 11. Derecho a preservación de salud y al bienestar. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y los cuidados médicos correspondientes al nivel más alto que permiten los recursos públicos de la comunidad. Artículo 12. Derecho a la educación. Toda persona tiene el derecho de la educación que debe estar inspirada en los principios de libertad, modalidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de que mediante la educación se le capacite para lograr una subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende la igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria por lo menos. Artículo 13. Derecho a los beneficios de la cultura. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales, y especialmente de los descubrimientos científicos. Asimismo, tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por los inventos, obras literarias, científicas o artísticas que sea autor. Artículo 14. Derecho al trabajo y a una justa retribución.
Toda persona tiene el derecho al trabajo en condiciones dignas y el de seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una retribución que, en relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. Artículo 15. Derecho al descanso y a su aprovechamiento. Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de aprovechar útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. Artículo 16. Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. Artículo 17. Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derecho y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Artículo 18. Derecho de justicia. Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra los actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Artículo 19. Derecho de nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponde, y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela. Artículo 20. Derecho de sufragio y de participación en el gobierno. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Artículo 21. Derecho de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, para tratar de sus intereses comunes de cualquier índole. Artículo 22. Derecho de asociación. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos, de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. Artículo 23. Derecho de propiedad. Toda persona tiene el derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. Artículo 24. Derecho de petición. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución. Artículo 25. Derecho de protección contra la detención arbitraria. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, en contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho, también, a un tratamiento humano durante la privación de libertad. Artículo 26. Derecho a proceso regular. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes e inusitadas. Artículo 27. Derecho de asilo. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en un territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con los convenios internacionales. Artículo 28. Alcance de los derechos del hombre. Los derechos del hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. Capítulo 2. Deberes. Artículo 20. Deberes ante la sociedad. Toda persona tiene el deber de convivir con las demás, de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver íntegramente su personalidad. Artículo 30. Deberes para con los hijos y los padres.
Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres, y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos los necesiten. Artículo 31. Derecho de instrucción. Toda persona tiene el deber de adquirir, a lo menos, la instrucción primaria. Artículo 32. Deber de sufragio. Toda persona capacitada tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitado para ello. Artículo 33. Deber de obediencia a la ley. Toda persona tiene el deber de obedecer la ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquel en que se encuentre. Artículo 34. Deber de servir a la comunidad y a la nación. Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública los servicios desea que sea capaz. Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el estado de que sea nacional. Artículo 35. Deberes de asistencia y seguridad social. Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias. Artículo 36. Deberes de pagar impuestos. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por las leyes para el sostenimiento de los servicios públicos. Artículo 37. Deberes de trabajo. Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. Artículo 38. Deberes de abstenerse de actividades políticas en país extranjero. Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que de conformidad con la ley sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero. Muchas gracias por visitarnos. Para nosotros es un honor y un privilegio. Tenga la gentileza por favor de suscribirse a nuestro canal Balanza Legal.